buenas nuevas para mí. Buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Muy buenos días, querido televidente, gracias por tu sintonía. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes en esta mañana en su programa Buenas Nuevas. Hoy, como cada sesión de Rompiendo Barreras, hoy le traemos un tema muy interesante y muy importante, tomando en cuenta el tiempo en el que estamos viviendo. Hoy vamos a conocer lo que es el valor o la capacidad del autodominio. Cuando hablamos de autodominio, primero pienso, luego siento y luego actúo. El autodominio es la capacidad que nos permite dominar nuestros impulsos, dominar y controlar nuestras emociones dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Pero el autodominio, como cualquier otra capacidad o habilidad de las que tenemos como seres humanos, también se trabaja, no nacemos con esto. Es decir, que el autodominio nos ayuda a trabajar lo que es lo más importante y difícil, que es lo que yo hago en mí mismo. Es decir, el autodominio se refiere a la capacidad de control sobre uno mismo, sobre cómo uno siente o hace las cosas. Es una actitud que impulsa a cambiar positivamente nuestra personalidad. Es aprender a controlar y superar los estados de ánimo y nos ayuda a reconocer los distintos aspectos de nuestra personalidad y nuestra forma de reaccionar ante determinadas circunstancias. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a definir el concepto de personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad muchas veces es confundida con temperamento y carácter, pero en realidad la personalidad no es exactamente una condición que la persona tiene porque nació con ella, pero sí hay una parte de nuestra personalidad que está definida por la herencia, que eso es el temperamento y el carácter. Y la personalidad es aquello que nosotros reflejamos, lo que la persona puede decir sobre nosotros, es como la carta de representación ante la sociedad. En el contexto de las relaciones personales, el autodominio nos impulsa a tomar decisiones correctas. En cuanto a relacionarse se refiere, el autodominio nos ayuda a ser discreto, a no querer hacer crítica destructiva ante una posición contraria a nuestros argumentos, a nuestra forma de pensar. El autodominio nos ayuda a tener una madurez intelectual adecuada para poder sobrellevarnos y poder compartir, ya sea en el área de trabajo, en la familia o en cualquier ambiente donde uno se relacione con personas diferentes a nuestra forma de ser y pensar. Es importante reconocer que todos tenemos cualidades diferentes, que todos tenemos características personales diferentes y que lamentablemente aún los gemelos idénticos no tienen siquiera una personalidad, un carácter o un temperamento parecido o igual. El autodominio nos ayuda, esa capacidad de controlarse a uno mismo, esa capacidad es la que nos permite evitar entrar en problemas. Si una persona difiere en tu forma de pensar, en la forma de querer hacer las cosas, no necesariamente tiene que haber un conflicto.
¿Por qué? Porque el autodominio nos da la madurez necesaria y la inteligencia emocional para nosotros poder sobrellevarnos y acatar órdenes, en el caso de ser subordinados en un trabajo, en el caso de ser líder, una persona con liderazgo, si no tiene autodominio, si no sabe controlar sus emociones, pues lamentablemente no se convierte en un buen líder. Eso se puede aplicar en nuestra vida, en los negocios, en las amistades, en las relaciones interpersonales. El hecho de tú diferenciar en cuanto a opinión con relación a un tema determinado, llámese credo religioso, llámese profesión, llámese hasta la política, pues el respeto a las opiniones de otro también se considera autodominio o dominio de nuestros impulsos y emociones. Vamos a ver una imagen. La persona que aprende a controlarse interiormente tiene el privilegio de vivir una alegría auténtica, pues jamás se deja llevar por los disgustos y contratiempos. Como podemos ver en la imagen, parece un poco divertida, ¿verdad? Vemos un gato rodeado en su cara con diferentes roedores allí. La expresión que muestra este gatito aquí es como, oh Dios mío, dame paciencia, ayúdame a controlarme. Pero todos entendemos el término de que cuando llega el gato, ¿qué hacen los ratones? Se van, ¿verdad? Pero en este caso lo vemos compartir. Él no está a gusto, claro está, de tenerlo encima de su rostro, pero sin embargo está controlando y eso se llama autodominio. No es algo con lo que nacemos, es algo que aprendemos a desarrollar en nuestra personalidad. El poder permanecer pacientes ante diferentes circunstancias, situaciones, digamos, conflictivas o incómodas, pues esto es autodominio. Y si usted aprende a autodominarse, a dominar sus emociones, sus pensamientos, entonces sus acciones van a ser adecuadas. Nosotros tenemos una capacidad mental maravillosa porque fuimos creadas por un Dios exceso, maravilloso. Resulta que nuestra mente tiene la capacidad de tener pensamientos autónomos. Estos pensamientos autónomos son aquellos que, como dice la expresión, aparecen automáticamente ante una circunstancia. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Cuando un hijo sale de la casa a hora de las noches, las madres siempre quedan preocupadas porque ven las 8, las 9 de la noche y pensando en los peligros que hay en la calle, pues automáticamente suena el teléfono, le llega un pensamiento autónomo a esa madre, ya le pasó algo a mi hijo. Eso es el primer pensamiento. ¿Por qué? Porque tiene una preocupación y es que su hijo está en la calle y lo que en su mente está trabajando es eso. Cuando toma el teléfono, quizá es una amiga, una vecina para hablar de cualquier otra cosa, pero la reacción de esa madre es algo le pasó a mi hijo porque el pensamiento autónomo que le llegó a ella en ese momento fue eso. Eso es pensamiento autónomo. Son aquellos pensamientos que se adelantan a las circunstancias reales que vamos a pasar. ¿Por qué están dominados? Por las emociones que nosotros vamos cargando antes de que sucedan las cosas. Y es importante que podamos aprender a autodominar estos pensamientos porque muchas veces cometemos el error cuando estamos en una conversación con nuestra pareja, con nuestros amigos, nuestros hijos, anteponer las palabras que van a decirnos. Muchas veces nos adelantamos y creemos que lo que nos van a decir es lo que tenemos nosotros en la mente con ese pensamiento autónomo, pero resulta que si la persona se acerca a ti y está conversando y empieza y te dice ya nosotros decimos rojo y no sabemos si en realidad es rosado, si es rosa o cuál es la palabra que va a utilizar. Esto también debemos nosotros de aprender a controlar porque de esa manera evitamos muchos conflictos. Cuando nosotros aprendemos a autodominarnos, somos personas felices. Somos personas felices, ¿por qué? Porque tenemos el control
de las cosas a nuestro alrededor y estamos preparados para enfrentar cualquier circunstancia. Ahora, cuando no aprendemos a autodominarnos, todo lo que nos rodea pues se hace dueño de nuestras acciones y por tanto entonces nos quedamos en un va y viene en el sentido de que cada cosa o cada persona puede hacer con nosotros lo que quiera, pero nosotros tenemos esa autoridad divina, esa fuerza mental de poder dominarnos, de poder reaccionar conforme a lo que nosotros queremos y pensamos y no necesariamente a lo que se nos presenta. El autodominio, que es el tema que estamos tratando hoy, es la capacidad de control de uno mismo, de poder controlar las emociones y los pensamientos para así poder accionar conforme a lo que es una inteligencia emocional, una capacidad que nos permita evitar los conflictos. Decíamos antes de la pausa que ahora vamos a conocer cuáles son las pautas para obtener lo que es el autodominio, cómo yo puedo tener esta capacidad en mí, cómo yo puedo desarrollarla. Bien, lo primero es que hay que aprender a escuchar. Cuando estamos desde nivel inicial, se nos ha dicho, se nos ha mostrado, se nos ha educado que la capacidad de aprender a escuchar es que cuando una persona está hablando, los demás escuchan en silencio. Es decir, aprender a escuchar es poner atención a lo que se nos está diciendo. Esto evita que nosotros hagamos prejuicio o que nos adelantemos a lo que se nos va a decir o informar. Cuando aprendemos a escuchar, realmente le damos el significado real del mensaje que la otra persona nos está enviando. Aprender a escuchar significa que usted puede poner atención sin distracción alguna y entender el mensaje claro y preciso que el interlocutor le está enviando. No solamente oír, sino escuchar. Para tener el autodominio, otra característica que podemos poner en práctica es cambiar nuestras relaciones personales. Es decir, evitar las palabras y las actitudes que los demás tienen. Evitar adivinar, evitar suponer, evitar aquellas personas o cosas que te hacen reaccionar de un modo negativo, que te motivan a tu enojo. El autodominio te permite o nos permite reconocer cuáles frases, cuáles acciones de personas a nuestro alrededor nos motivan a enojarnos. Es decir, yo tengo que controlar eso. ¿Cómo yo lo hago? Si yo trabajo con esa persona conflictiva, lamentablemente tengo que verla todos los días, pero no necesariamente porque tú compartas con una persona conflictiva, esa vibra negativa tiene que llegar a ti. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, alejándote de esa persona. No quiero decir con esto que tú vas a crear una enemistad, no. Me refiero a que hay cosas que tú puedes hacer que no necesariamente tienen que involucrarte o estar presente con esta persona o con esta situación que te provoca a enojar. Lo más importante también es que tú cambies tu forma de reaccionar y de actuar, que también es predecible, es decir, hay personas que para nosotros nos causan una incomodidad, pero tú para esa persona también. Por lo tanto, el autodominio nos ayuda a reconocer cuáles cosas nosotros podemos cambiar y en qué forma podemos nosotros relacionarnos con las personas. Otra característica que nos ayuda o pauta para obtener lo que es el autodominio, podemos realizar una lista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un cuaderno, una hoja, una cátedra, una agenda y vas a colocar allí 10
5, 7, la cantidad que usted prefiera, y va a colocar allí cuáles son esas cosas que me motivan a enojarme, que me roban la paz, que me causan alguna molestia. Todo aquello que usted entienda que debe mejorar y que debe trabajar, usted lo va a anotar allí, va a hacer una lista y vas a tomar cada día 5 minutos a reflexionar sobre si realmente esa lista tiene características que pueden mejorarse, que dependen de la otra persona o si dependen de usted. Cuando usted reflexione y vea, va a ir tachando de la lista esas características negativas que motivan a tener lo que es un mal día, lo que es una mala reacción. Entonces, con esta lista, cada día usted va a reflexionar y va a decir, realmente esto me hace enojar con mi hijo. Si mi hijo hace o no hace tal cosa, yo me enojo al punto de que pierdo el control, inclusive maltrato verbal o físicamente a la persona. Y entonces yo digo, ¿realmente vale la pena esta reacción? Entonces reflexionamos y entendemos si estas cualidades negativas son provocadas por la otra persona o si soy yo que debo controlarla. Otra de las características es reflexionar sobre la actitud correcta que debemos adoptar y llevarla a la práctica. Reflexionar. Todo es reflexionar. Si soy yo la que debo de mejorar, si soy yo la que debo de cambiar, si soy yo la que no tengo el control de mis emociones o si realmente son las actitudes de los demás las que me provocan. Y lo más importante que no puede faltar es la confianza en Dios. Pedirle a Él las fuerzas necesarias ¿para qué? Para que Él nos ayude a tener dominio, a controlar nuestras emociones y de esa manera poder perfeccionarnos como Él quiere conforme a su gracia. Así que ya tú sabes, estas son las recomendaciones que traemos para ti en este día. Que Dios te bendiga y permita poder adquirir en tu personalidad lo que es el valor o actitud del autodominio. Muchas gracias. Buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas para mí, buenas nuevas Jesús tiene.